Hola, muy buenos días. Felipe, ¿cómo está Felipe Ojeda? Hola, profe, muy buenos días. ¿Bien y ¿Desde usted? Puerto Vara está usted o no? Sí, profe, desde Puerto Vara. ¿Cómo está Puerto Vara? Bien aquí en fase 2, pero prontito hacia fase 1. ¿Pasaron a fase 1 de nuevo? No, todavía no, pero pronto, porque están subiendo los casos mucho. Ah, bueno, pero eso va a ocurrir en casi todos los lugares. Yo Sí, estoy ya acá en Concón, junto con algunos otros también en fase 3, pero ya esperando pronto Viña y Valparaíso. Ligerito viene la cuarentena de nuevo. Está mal la sí, cosa, no está bien desde el punto de vista de la pandemia. para Bueno, nada. yo espero que sus familias también se encuentren en buen estado. ¿Cómo está Jan Edison? Todo bien, profe. ¿Todo bien? ¿Dónde O está sea, Jan? en lo bien que uno puede estar en una pandemia. En Sí, vía pues, pero alemana. ¿dónde está usted? En vía alemana. Villa Alemana. Sí, Están en fase 2. sí. Estamos acá pasado. Joaquín, buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo está Joaquín? Bien, ¿Dónde está usted, Joaquín? en Concón también. ¿Ah? En Concón, En Concón también. Fase 3. exacto. Ya. ¿En qué parte de Concón estás tú, Joaquín? Por Bosque, Por Bosque, Lomas. Lomas de Montemar. Ya. Cerca de Javiera también. José Concha. Buenos días, profesor. Hola José, usted fue el primero en llegar. ¿Cómo está José? Sí. ¿Bien y usted? Bien, bastante. Igual que lo que dice Jan Edison, pues bien dentro de lo que es una pandemia. ¿No? Pero por lo menos he podido, o sea, acá en Concón uno puede salir a darse una vuelta sin y tratar de evitar contactos, ¿no? Y salir lo menos posible a comprar y evitar contactos. ¿Alguno ya se vacunó usted ya o no? Todavía no tiene vacuna. El miércoles me vacuné, pero resulta ser que la sacaron, Con la AstraZeneca. ¿Ah? esa misma. Parece que no, ya. Mm, Mi hijo, que es ingeniero mecánico también, como usted, está en la pega, lo obligaron a vacunarse y se vacunó con la AstraZeneca, llegó a 39 grados de fiebre. Preocupante. Y la Cancino Yo anduve también. por ahí también. ¿Ah? Yo anduve por ahí también con fiebre. ¿Tuviste fiebre también? Chuta, ya. Bueno, esa para los menores de 45 años quedó en estudio, no se va a seguir aplicando hasta que se compruebe, porque se presentaron algunos casos de trombosis. Entonces eso es complicado. Bien, vamos a... Roberto Lagos, ¿cómo le va Roberto? Buenos días, profesor. Bien, ¿Cómo? Ya, ¿dónde está usted, Roberto? aquí en Villa Alemana, En igual. Villa Alemana también. Mm. Y el que está más alejado, Robin Arnaud, ¿cómo está Robin? Sí, yo tuve la oportunidad de vacunarme. Acá son Moderna y Pfizer en Francia. Moderna, Ah, ya. sí. ¿Y cómo te ha ido con eso? Normal, ningún problema. Ningún problema. Ya. Oye, ¿y cómo está el nivel de vacunación allá en Francia? De hecho, que la población es mucho más alta, que estamos como casi 70 millones. No sé, todavía no estamos a los 20%, creo. Ya, ya, está más, está lento. Pero desde el 1 de junio ya han permitido que toda la gente casi se puede ya vacunar. Hasta ahora solamente lo que estaban más de 45 años podían y ahora todo el mundo. Ya, ya, qué bueno. ¿Qué hora es por allá, Robin? Son
Son 4 6 horas horas más. más, como 6 6. horas. Mm. En verano son 6. Está En verano pasado el sí. mediodía ya. Claro. Ya. Bueno, bien. Vamos a saludar solamente a Teófil. ¿Cómo está Teófil? Buenos días. Y vamos a Buenos darle. días, profe. ¿Cómo le va? Bien, bien. ¿Cómo se ha portado usted? Súper. ¿Sí? Sí. Ya. Porque en Valparaíso las conductas no son buenas normalmente. No, está bien. Ya. Para demostrarme que se ha portado bien, Teófil, ¿se acuerda que vimos la clase pasada? ¿Con qué partimos? ¿Qué es lo que tengo básicamente yo en la slide que está ahí en la pantalla? El mantenimiento centrado en confiabilidad. Teófil, Sí. ¿ve que se está dedicando a puro carretear nomás usted? No. ¿No? Ya. Ya, yo le voy a ir ayudando, Teófil. ¿Qué se acuerda del mantenimiento centrado en confiabilidad? El RCM. Vamos, Teófil. Sí, espera 2 segundos, voy a sacarle a... Pero yo te voy ayudando, yo te voy ayudando. Quiero que trates de acordarte sin el torpeo. ¿Para qué crees tú que sirve el RCM, el mantenimiento centrado en confiabilidad? De partida, ¿cierto? Acuérdate que nosotros hemos enseñado, estamos en ingeniería de mantenimiento. Dentro de ingeniería de mantenimiento nosotros tenemos que buscar, ¿cierto? Dinamizar el mantenimiento con el objeto de lograr lo que es la integridad operacional en los procesos industriales. Para ello, Sí. ¿cierto? La ingeniería de mantenimiento, ¿qué es lo que tiene? Tiene que lograr proyectar el mantenimiento, tiene que mejorar el Controlar, mantenimiento y tiene que controlar el mantenimiento. Dentro de las metodologías y los procesos que yo tengo para proyectar el mantenimiento, es decir, para poder establecer procesos, actividades y tareas que a mí me permitan, ¿cierto?, mantener la función del activo en el contexto operacional. Nosotros hemos identificado varios de estos procesos o de estas metodologías. Entre ellas, ¿cierto?, el GRM, que es el mantenimiento considerando los aspectos relacionados con la gestión de riesgo, que se basa en la ISO 31000. También vimos el RBM, que es el mantenimiento basado en riesgos, y el RBI, que es el mantenimiento o la inspección basada en riesgos, ¿ya? ¿Cuál es la característica del RBM y del RBI? Estos se utilizan fundamentalmente, ¿cierto?, cuando una falla hay un puede riesgo traer alto. consecuencias catastróficas, cuando el riesgo es muy alto, ¿ya? Y su otra característica importante es que para calcular el nivel de riesgo o el valor esperado de la pérdida, que se calcula por la probabilidad por la consecuencia, ¿cierto? La probabilidad que se utiliza en el RBM es una probabilidad del tipo estocástica y matemática. Pasado esas dos metodologías, el GRM, el RBM, nosotros incorporamos, ¿cierto? Nos incorporamos y dijimos, vamos a ver una tercera metodología que es el RCM, Reliability Center Maintenance, que es el mantenimiento centrado en confiabilidad. ¿Cómo vamos hasta ahí, Teófilo? Sí, sí, como hasta acá, como y ya, pero el último, el RCM,
no lo tengo bien como asimilado. ¿Ya? El RCM tiene, yo diría, es una de las metodologías que más se utiliza y es la que aparece más en las bibliografías y en literatura. Una de las cosas que les señalé yo, que es un libro, ¿cierto?, que es muy útil para esto, es el de John Mowbray, ¿cierto?, que es el RCM2, mantenimiento basado en confiabilidad. También les señalé, ¿cierto?, en la clase pasada, que lo buscaran en la web y que si no logran encontrarlo, veríamos la forma, porque yo lo tengo de forma digital y podría compartirlo con los que estén interesados. El RCM, ¿qué características tiene en particular, Teófilo? ¿Te acuerdas? Yo les señalé algunas características particulares que hacían, digamos, atractivo su uso, cuando se pueda. ¿Mm? No, no me acuerdo. ¿Ya? Una de ellas, ¿cierto?, es que la aplicación del RCM no requería que yo dispusiera de un historial acabado en relación al equipo. ¿Por qué? Porque el RCM, basado en otra de las buenas características que tiene, es que se hace con equipos de trabajo, es decir, el RCM para desarrollarse de buena forma requiere que se formen equipos de trabajo constituidos por operadores, la gente los proveedores de equipo, también participan en ellos los ingenieros de mantenimiento, los ingenieros de operaciones, gente de abastecimiento. También están presentes, ¿cierto?, la gente de producción. A través de ellos, ¿cierto?, yo lo que logro es identificar las posibles probabilidades de fallas funcionales que pueden ocurrir en los equipos. En el caso particular del RBM, yo lo que hago, ¿cierto?, es calcular las probabilidades de falla de manera estocástica y para eso me baso, ¿cierto?, en todos los historiales de equipos, fundamentalmente cuando quiero hacer estos cálculos probabilísticos. La gracia del RCM, que no requiere de este historial, no requiere muchas veces, o no requiere el uso de software con lo que es la historia de los equipos, ¿ya? Y como te señalaba también Teófilo, y para los demás, ¿cierto? El RCM es una metodología que ayuda, ¿cierto?, a todo lo que es la participación de la gente, y la participación de las personas en las empresas a estas alturas ya es una ventaja competitiva importante, que la gente se sienta identificada con sus procesos, de alguna manera induce a un mayor compromiso con las tareas, y induce también a un mayor compromiso con la estrategia y con los objetivos de la empresa. Por lo tanto, el RCM tiene esas dos características bien importantes y bien interesantes cuando uno anda buscando qué metodología aplicar. Pero realmente muchas veces resulta un poco difícil una metodología cuando yo no tengo la gente con la experiencia y con el nivel de compromiso que se requiere para llevar adelante este tipo de metodología. ¿Ya, Teófilo? Sí, sí. ¿Entendiste ya aquí lo que es el RCM? ¿Qué es lo que Sí. está en la slide? Solo como Léelo, por favor, lo que dice en la slide, que es el RCM. la que está en la pantalla. Sí, por favor. Es un proceso utilizado para determinar qué se debe hacer para asegurar que el activo continúe cumpliendo sus funciones en su contexto operacional. Es una metodología para desarrollar estrategias de mantenimiento. ¿Encuentras que hay alguna diferencia entre esas dos definiciones, Teófilo? No. Normalmente, cuando yo hablo del que es un proceso
para determinar qué se debe hacer para asegurar que continúe cumpliendo sus funciones en su contexto operacional. Yo lo que estoy hablando son actividades que yo desarrollo puntuales en el corto plazo, ¿ya? Por ejemplo, entonces sí. para desarrollar un plan de mantenimiento, ¿ya? Un plan de mantenimiento. ¿Qué es lo que es un plan de mantenimiento? Son actividades y tareas, ¿cierto?, que permiten que los estándares operacionales que exige, ¿cierto?, para que sea cumplida la función, se logren y nosotros con eso logremos cumplir lo que se llama la promesa en el contexto operacional correspondiente. Porque para poder cumplir las funciones, yo tengo que cumplir los parámetros operacionales que me está exigiendo, ¿cierto?, el dueño o quien esté encargado del proceso. ¿Ya? ¿Se entiende eso, Teófilo? Sí. ¿Ya? Y por otro lado, ¿cierto?, es una metodología que a mí me permite también desarrollar cuál es la estrategia del mantenimiento. Y la estrategia del mantenimiento ya estamos hablando de actividades de largo plazo, es decir, actividades que están dentro de lo que es el plan de negocio, ¿ya? ¿Y de qué estamos hablando? Me permite determinar aspectos relacionados con la confiabilidad operacional, que va más allá de determinar un plan de mantenimiento. A mí me contribuye a alcanzar lo que es la confiabilidad operacional, pero la estrategia de mantenimiento es la que me está definiendo, ¿cierto?, cuál es el nivel de confiabilidad operacional y cuál es el nivel de mantenibilidad que yo busco a objeto de alcanzar la integridad operacional de los procesos. ¿Ok? Teófilo. Sí. Ok, gracias. ¿Alguna duda, alguna otra consulta, Teófilo? Solo como el primer de los dos aspectos que han dicho, como que es basada sobre... no es basada sobre informaciones anteriores. El RVM, el RVM, lo que RC. yo requiere, ¿cierto?, que yo tenga un historial de equipo y tenga su historia, requiere de tener un software de mantenimiento, requiere de una rigurosa aplicación, de tal manera de yo encontrar las probabilidades estocásticas. En el caso del RCM, el RCM se basa fundamentalmente en las experiencia que tienen las personas que forman parte del equipo RCM que se estructura. Por eso que la selección de personal para participar en el desarrollo del RCM es uno de los aspectos que requiere de bastante cuidado. Uno trabaja, ¿cierto?, con el historial de equipo a través del historial que está en los software, en los sistemas informáticos, y en el caso del RCM, este requiere, ¿cierto?, que las personas que forman parte de este equipo conozcan la historia en base a su experiencia. ¿Ya? Ok, gracias. No obstante, ¿cierto?, siempre hay que tenerlo claro. Nunca uno usa un solo procedimiento o una sola metodología, utiliza mezclas de ellas. O sea, yo para el RCM igual, y ya hoy día son muy pocas las empresas en donde no existe un software de mantenimiento. Por lo tanto, yo igual recurro, ¿cierto?, al historial de equipo y trabajo con todo lo que tenga disponible para poder desarrollar un buen método y alcanzar, ¿cierto?, el cumplimiento de los estándares operacionales que me permitan a mí lograr también cumplir con la función, siempre en el contexto operacional que corresponde. ¿Ok? José Concha, ¿alguna consulta hasta acá? De momento no, profesor. Roberto Lagos, Profe, dígame. yo tengo una pregunta, sí. ¿Ya? Que me confundí ahora recién. ¿Cuál es la diferencia? O sea, no, ya quedó clara la diferencia, pero el RVM y el RCM, las siglas se me enredan. ¿Qué es lo que significaba cada una? Las dos están en inglés, ¿cierto? Sí,
una es mantenimiento basado en riesgo, el RBM, y el RCM es Reliability Center Maintenance, Ya, mantenimiento sí, centrado en ahí confiabilidad. ¿Mm? me refrescó la memoria, gracias. ¿Mm? Que se me estaban enredando como las siglas son tan parecidas. Y la otra, el GRM, es gestión de riesgo en mantenimiento, y esa se basa en la ISO 31000. Sí, Y el 8 sí, es el TPM, mantenimiento productivo total. sí. ¿Ya? Ya, ahí está, sí, esa fue la... Se me pasó completamente la confusión, muchas gracias. Ya. Y fíjense, hoy día básicamente después que tengo clase hasta mediodía y me voy a dedicar a trabajar en un tema y eso compartirlo con ustedes. ESVAL tiene un sistema de mantenimiento, ¿cierto?, que está ubicado cercano a Laguna Verde, aquí en la quinta región, donde tiene que hacer unas mantenciones relacionadas con las tuberías, con todo el tema de llevar todo lo que son los residuos, todos los residuos de las aguas residuales, ¿cierto?, los sistemas residuales, incorporarlos mar adentro, y esa planta está en Laguna Verde. ¿Sí? Y una de las cosas que me pidieron, y me la pidieron, pero con mucha aceleración, es que entregara un plan de mantención. Esto me lo pidieron antes de ayer y me lo pidieron para el próximo lunes. Entonces, aquí, Ivo, para que ¿qué metodología aplicarías tú en este caso? Entendiendo, ¿cierto?, de que lo que yo tengo es alguna información diseminada, no tengo acceso a los software y a información histórica. ¿Mm? No tengo tampoco la posibilidad de formar un grupo de personas, ¿cierto?, que me puedan ayudar en este tema de decirme, ¿cierto?, y contarme cuáles son el historial de falla o qué es lo que ha sucedido anteriormente o qué ha sucedido en otras plantas. Y estas plantas fundamentalmente lo que se basan, ¿cierto?, en un tipo de funicular donde bajan y que bajan y suben carga a objeto de ayudar con todo lo que es la mantención de los sistemas. Y me pidieron que desarrollara un plan de mantención básicamente para lo que es el funicular y que este funicular sube y baja carga, ¿cierto?, para hacer la mantención de estos sistemas y tuberías que tiene ESVAL, que es la empresa sanitaria de Valparaíso. Sí. ¿Qué es lo que harías en este caso, ¿cierto, tú, Ivo? Y yo lo he estado pensando, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, lo que estoy pidiendo. Claramente por la información ¿Podría aplicar disponible. RBM? No. Difícil, ¿cierto? Salvo que me entregaran a mí el historial de los equipos y se pudieran hacer cálculos de probabilidades. Pero voy a hacer cálculos de probabilidades de aquí al lunes. De aquí al lunes, difícil. Difícil. RCM. Ese podría ser, o sea, está entre las opciones. Podría ser pidiendo, aunque, ¿cierto?, algunas opiniones, tomándome claro, porque también de alguien que me necesita cuente equipo. su experiencia. Entonces, podrían dar por ahí. TPM, Pero todavía ustedes no lo han visto, pero el TPM se ocupa fundamentalmente en las plantas industriales. Pero podría tomar también algunos conceptos de ahí. Y particularmente el TPM, uno de los aspectos interesantes que tiene es todo lo que, y esto se los adelanto, el TPM tiene dentro de sus 8 pilares, porque el TPM, acuérdense que se basa en 8 pilares que se los he comentado yo, y uno de sus pilares es todo lo relacionado con prevención del mantenimiento. Entonces, y la prevención del mantenimiento dentro del modelo de mantención de 8 pasos, ¿cierto? Es lo que uno ve cuando hace los diagnósticos de mantención, hace las auditorías de mantención, donde fundamentalmente la prevención del mantenimiento a mí me habla de lo que es el diseño en las etapas tempranas de los conceptos de confiabilidad y mantenibilidad en los proyectos, de tal manera que yo tenga definido el nivel de confiabilidad y también el nivel de mantenibilidad que requieren esos sistemas. Por lo tanto, el TPM
podría tomar esa parte del RCM, tratar de agarrar algo del historial y de la experiencia en la información que a mí me mandaron. Y definitivamente a lo que yo llegué pensando en la noche antes después del partido, es que debiera utilizar el GRM, donde ¿qué es lo que hago? Yo tengo el contexto operacional, puedo identificar, ¿cierto?, lo que son, porque el sistema de un funicular es bastante conocido cómo funciona, ¿cierto?, que tiene su sistema, el sistema, ¿cierto?, donde la cabina de traslado, esto funciona con estos cables de acero, también tiene su sistema motriz, tiene su sistema de control, y tiene su sistema de potencia, el sistema eléctrico, y esto se desplaza normalmente a través de a través de rieles que van montados en una estructura. Y ahí, básicamente, considerando esos aspectos, uno ¿qué es lo que debiera definir bien? El contexto operacional, ¿ya? Posteriormente, identificar los riesgos asociados al contexto operacional y fíjense que ahí es donde uno empieza a aplicar, por ejemplo, para identificar el contexto operacional, interesante aplicar las 6M. Todo lo relacionado, oye, la mano de obra de mantención, quiénes lo van a operar, las maquinarias que están participando dentro de esto. Interesante también en una área costera, ¿cierto? Y en el sector donde está ubicado, donde está emplazado este funicular, es ver aspectos relacionados con los riesgos ambientales, pero los riesgos ambientales relacionados con el aire salino, cómo puede dañar las estructuras y cómo puede dañar el cable de acero. ¿Ya? Entonces, uno, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pesco, de alguna manera, me baso en el GRM, analizo bien este contexto operacional, luego identifico los riesgos, en ambos casos, el contexto operacional y todo lo relacionado con la identificación de riesgos basado en la 6M. Posteriormente hago un análisis de cada uno de esos aspectos que contemplan las 6M y luego hago una evaluación, pero la evaluación la voy a hacer bien simple, que es la probabilidad por la consecuencia. Y la probabilidad, más que una probabilidad estocástica, voy a utilizar frecuencia, y la consecuencia, fundamentalmente, una consecuencia basada en los riesgos de que el equipo o la maquinaria falle y eso me produzca, ¿cierto?, un accidente donde se me corte fundamentalmente el cable, ¿ya? Y es ahí donde voy a centrar mis mayores esfuerzos, ¿ya? Y es ahí donde, ahora, evidentemente uno en pocos días tampoco no puede hacer el plan de mantenimiento de todos los sistemas, pero sí yo me puedo focalizar, ¿cierto? Y ya más o menos viendo la criticidad, lo más crítico es el cable de acero. En algún momento la gente de Sval a mí me dijo que era el paracaídas. El paracaídas es un sistema de protección que es parte también cuando uno analiza la primera pregunta del RCM, que es cuáles son las funciones. Dentro de lo que son las funciones hay sistemas que son de protección. En el caso de los funiculares y los ascensores siempre existen estos sistemas de protección que en caso de que el ascensor o el funicular se embale o tengamos un corte de cable, ¿ya? Que es lo más grave que pudiera ocurrir, un corte de los cables que son el cable de tracción. En caso de un corte de ese cable, actúa un sistema de paracaídas. Ahora, claro, ese sistema de paracaídas a mí me genera y me otorga una seguridad que muchas veces me disminuye algunas tareas de mantenimiento, pero nos encontramos que el sistema paracaídas en sí mismo también requiere de mantención. Entonces, ahí es donde hay que hacer un análisis profundo desde el punto de vista de la seguridad y de la integridad operacional
del sistema. Entonces, ¿qué es lo que elegí yo? Y después que, bueno, después que termine con ustedes tengo otra clase más, pero de ahí me voy a dedicar a trabajar en ese tema y fundamentalmente me voy a basar en lo que es el GRM, ¿m? Pero considerando todas estas otras metodologías. ¿M? ¿Ya? ¿Se entiende, Ivo? Sí, a falta de más información o de más tiempo, supongo que aplicar lo que está más cercano a una norma Claro, es y lo eso ya, correcto. y a ver, y eso, bueno, ya hay algún conocimiento más de otras experiencias que he tenido en sistemas similares, en todo lo que es el mantenimiento de cables de acero, ¿cierto? De estos sistemas de ascensores y funiculares, y mi experiencia se basa en algunas experiencias que tuve en la minería, en lo que es mantenimiento de lo que son las jaulas, en las minerías subterráneas, un sistema similar a los ascensores, pero que son para muchas más personas, se utilizan las jaulas que se llaman, ¿m? Donde trasladan en los distintos niveles a los operadores y trabajadores, ¿ya? Por lo tanto, son sistemas altamente críticos desde el punto de vista del riesgo del personal, porque estamos hablando de que el traslado vertical es me tocó a mí ver jaulas que hacían un traslado vertical hasta de 600 metros de altura. ¿M? Así que ustedes se podrán imaginar qué significaría, ¿cierto? Que se corten los cables, en este caso eran varios cables en esta jaula principal, que se corten los cables de una jaula de estas características. Son 600 metros en caída libre. ¿M? Entonces ahí funcionan una serie de sistemas de paracaídas que se tienen en caso de que ocurra algo así. ¿M? Pero particularmente me quería referir a lo más crítico en este caso son los cables. ¿M? ¿M? Y estos cables son sometidos a lo que se llaman unas pruebas Rotesco. Y las pruebas Rotesco se hacen básicamente un tipo de mantenimiento del tipo predictivo, es decir, que predice la falla a través de hacer algunas mediciones de diámetro y hacer algunos análisis de los estados que se encuentran los distintos alambres que conforman los cables de acero. Estos son cables que se fabrican son cables especiales y que se utilizan en todos estos sistemas funiculares y en todo esto. Bueno, también se utiliza mucho en todo lo que son los sistemas de grúas y winches para todo lo que son los movimientos portuarios. Entonces también hay mucho uso de cable de acero, pero la metodología fundamental de prevención es hacer un mantenimiento del tipo predictivo a través de lo que son pruebas Rotesco. Y lo otro que se hace normalmente en este tipo de jaula es que uno hace inspecciones y pruebas de los sistemas de freno, de los sistemas motrices, y hace también inspecciones directas sobre los estados del cable. Yo recuerdo que en los tiempos más juveniles y como jefe turno, me tocó más de una vez subirme arriba de estas jaulas junto con todo. Esas jaulas se paraban una vez a la semana y las pruebas se hacían los días domingos. Y los días domingos, los que estábamos de turno, nos tocaba hacer la inspección a la jaula y examinábamos, ¿cierto?, todo el recorrido de la jaula, todas las condiciones, y observábamos si existían algún tipo de condición subestándar. ¿Ya? Y estas condiciones subestándar son las que íbamos chequeando, verificando, y posteriormente eran las que teníamos que hacerle intervenciones si es que ameritaba algún tipo de intervención. Pero fundamentalmente uno en qué basa muchas veces el desarrollar una metodología u otra, en la experiencia que uno tiene en estos temas. Y afortunadamente yo he tenido las experiencias en este tipo de cosas y me permiten básicamente en tiempos breves encontrar algún tipo de soluciones o sugerencias. No voy a poder armar todos los planes de mantenimiento, pero sí voy a decir cuáles son los planes que se deben armar y posteriormente qué es lo que
cuáles son las actividades principales que se deben desarrollar, sobre todo, ¿cierto?, en el equipo que es más crítico, que es todo lo relacionado básicamente con lo que es el cable, y que es un solo cable, son dos cables, con los dos cables cuya función es bajar el sistema y subir el sistema básicamente. ¿Ya? Pero ahí uno va definiendo y va viendo de acuerdo a las circunstancias cuál es la metodología que le conviene utilizar en su momento. Y para esta situación es importante, ¿cierto?, el uso de esta metodología, el GRM, que a uno lo saca de muchos apuros. Posteriormente, ¿cierto?, una vez que uno hace todo este análisis, que le he hecho una muy breve síntesis yo de los análisis que uno empieza a hacer, hace las evaluaciones de riesgo, donde la evaluación yo básicamente la voy a hacer con la probabilidad por la consecuencia, y que eso fundamentalmente estoy prácticamente seguro que me va a dar que el sistema más crítico es el cable de acero, y voy a definir todas las actividades necesarias a desarrollar para mantener la función del cable de acero con una alta confiabilidad, porque de otra manera una falla, ¿cierto?, en la función relacionada con el cable de acero no solamente me puede traer una falla funcional, sino que me va a traer la rotura del sistema, y si yo llego a lo que es la rotura del sistema, las consecuencias realmente ahí van a ser catastróficas para todo el sistema. Y puedo comprometer todo el sistema de evacuación de aguas de Valparaíso. Entonces, es un tema bien interesante y donde uno ve una aplicación real de estas metodologías. ¿Ya? ¿Consultas hasta ahí, Robin Arnaud? Robin. Sí, profe, solo tenía la duda de GEBM. ¿Qué significa la G? GRM, Sí, gestión de riesgos en mantenimiento, y básicamente lo que les he señalado que se basa en lo que es la ISO 31000. Y la ISO 31000 tiene 5 pasos. El primer paso es identificar contexto. Y la identificación del contexto yo les he señalado háganla por la vía de lo que son la aplicación de las CIM. ¿Te acuerdas de las CIM, Teófilo? Sí, ¿Sí? de ¿Y las Robin? 6M, sí. Robin. sí, profe, disculpa, tenía la ¿Te micro acuerdas de apagada. las CIM, Sí, cierto? Entonces no uno debo listar. Bueno, uno identifica el contexto, y para eso es bueno aplicar una recomendación en la CIM y otros, por ejemplo, cuando uno muchas veces analiza contexto operacional, también analiza aspectos relacionados con aspectos estratégicos, y dentro de los aspectos estratégicos en el contexto operacional muchas veces caen aspectos relacionados con aspectos legales, ¿ya? Eso es un aspecto de carácter estratégico que está también dentro de los contextos operacionales que uno pudiera llegar a analizar cuando está hablando. Y también muchas veces cuando yo analizo contexto operacional y aspectos de carácter estratégico, considero todo lo relacionado con prestigio. Entonces, aparte, cuando uno analiza contexto operacional, analiza todo lo relacionado con mano de obra, el tipo maquinaria, todo lo relacionado con medio ambiente, todo lo relacionado con aspectos relacionados con la seguridad de las personas, todo lo relacionado también con aspectos de mantenibilidad. Entonces, todos esos aspectos forman parte de lo que es el contexto operacional, en el cual, entonces, posteriormente, basado en la identificación de esos factores en el contexto operacional, uno empieza a identificar cuáles son los riesgos. Tengo riesgos de la mano de obra, sí, que apliquen mal el procedimiento. Tengo riesgos también relacionados con mano de obra que no tengan los conocimientos adecuados, que no tengan el adiestramiento o no tengan las habilidades necesarias, ¿cierto?, para efectuar el mantenimiento.
sobre todo en una estructura de esas características, donde está ubicada y por su configuración, ¿cierto? Que inclusive está en algunos tipos acantilados, donde hay sobre roqueríos. Por lo tanto, el contexto operacional desde el punto de vista de la mantenibilidad no es muy fácil, es un tema sumamente complejo. Por lo tanto, hay que ver cómo están las configuraciones necesarias para poder hacer buenas inspecciones, para poder hacer las intervenciones necesarias cuando yo requiera hacer algún tipo de intervención. Entonces, aspectos relacionados con la mantenibilidad también uno tiene que estar observando. ¿Ya? Entonces, estas metodologías que, a propósito de la pregunta que me hizo Robin del GRM, ¿cierto? ¿Qué es lo que considera? Contexto operacional, identificación de riesgos, que están muy asociados al contexto operacional. Posteriormente yo hago un análisis dentro de lo que es dentro de este contexto operacional, y el análisis relacionado con estos riesgos que se generan en el contexto operacional. Una vez que hago este análisis, yo hago la evaluación, que es la probabilidad por la consecuencia, y una de las cosas que les dije, que la probabilidad yo la voy a considerar una probabilidad del tipo cualitativa. En relación a las probabilidades de falla, lo voy a poner alta, baja, media y leve. Y las consecuencias también de manera cualitativa. Y eso me va a permitir jerarquizar. Y dentro de esta jerarquización, yo lo que espero, ¿cierto?, que lo que me salga, digamos, más crítico, que el mayor valor esperado de la pérdida esté asociado al cable, o a los cables y sobre esos cables vamos a sugerir los planes de mantenimiento, y los planes de mantenimiento fundamentalmente son inspecciones e intervenciones luego de las inspecciones, y después estas pruebas ROTESCO que se deben hacer en los sistemas, y las mantenciones rutinarias que se le hacen a las estructuras, a los sistemas motrices, a lo que son los sistemas de control, los sistemas eléctricos de potencia, y también todo lo relacionado con la estructura. Y la estructura fundamentalmente tiene que ver con una mantención adecuada al ambiente donde se desarrollan esas operaciones, que son ambientes salinos, donde digamos la oxidación y todo lo que tiene que ver con la corrosión son aspectos que se deben prever de tal manera que las estructuras no resulten dañadas. ¿Ya? Entonces, ¿te queda más claro ahí, Robin? Sí, profe. ¿Sí? Pero al final son los pasos de la ISO 31000. Entonces, es lo al mismo. Final, solamente debía, el GRM es la aplicación de la ISO 31000 al mantenimiento. Ese es el GRM. Y es el más simple, yo diría que para mí resulta el más simple de todo. Es el único que tiene la sigla en español, ¿o no? Gestión de riesgo. Es que, para serte bien franco, el GRM lo bauticé yo. ¿Ya? Ahí está la razón. ¿Por qué? Porque de alguna manera, ¿qué es lo que encontré dentro de las aplicaciones de la ISO 31000, que yo soy un fanático hace mucho tiempo? Encontré que el GRM, la ISO 31000, a mí me permite, ¿cierto?, por el ejemplo inclusive que les he dado, me permite a mí desarrollar este proceso donde yo puedo mantener la función en el contexto operacional. Ese fue un ejercicio personal y que derivó, ¿cierto?, en lo que yo les enseño, que es el GRM. Y el GRM es Gestión de Riesgos en Mantenimiento ISO 31000. ¿Ya? Por eso que la sigla es la única que está en español. ¿Ya, Ivo? ¿Qué se quedó mudo ahí? Sí, perdón, se me bloqueó el micrófono. Pero sí, ahora entiendo por qué es la única sigla que está en español, gracias.
Por eso es la única que está en español, porque esa la puse yo, ¿no? La bauticé así, y se las enseño de esa manera. Ahora, yo les he contado el origen del RBM, el mantenimiento basado en riesgo, les he contado el origen también del RCM, que es en la industria de la aviación, ¿cierto? Y posteriormente, y creo que también les conté el origen del TPM, del mantenimiento productivo total. ¿Ya? Entonces, lo que hemos estado viendo, ¿cierto? Son estos procesos, estas metodologías, que son procesos que a mí me sirven para mantener las funciones, ¿cierto? Definir actividades que a mí me permiten mantener las funciones en el contexto operacional y que también son metodologías que a mí me permiten desarrollar las estrategias de mantenimiento al interior de una empresa. Entonces, dentro de esta metodología del RCM, están las 7 preguntas del RCM que nos ha costado llegar a desarrollarlas, pero hemos ido definiendo bien estas metodologías, que es uno de los aspectos que a mí me interesa, que aprendan. Utiliza 7 preguntas, donde la primera pregunta que nos hace, ¿cierto? Y que también nos hemos ido familiarizando con lo que hemos estado conversando, es ¿cuál es la función? Y así va desarrollando las distintas preguntas, y eso a mí me permite ir identificando cuáles son las actividades que yo debo desarrollar para mantener las funciones en los estándares, en el contexto operacional correspondiente. Entonces, dentro de lo que es cosas que vamos a ver son la importancia de las funciones, y en conjunto con las funciones, y porque asociado a las funciones están los estándares de desempeño. Vamos a tratar de ver cuáles son las fallas funcionales, vamos a dar ejemplos a través de ello, los modos de falla, cuáles son las consecuencias de las fallas, qué sucede cuando falla un sistema. Y particularmente el RCM, una de las cosas que se preocupa, más que del mantenimiento en sí, lo que se preocupa es de eliminar lo que son las consecuencias de las fallas. El RCM se focaliza particularmente en el tema de las consecuencias de las fallas. Y también vamos a ver y estudiar un poquito un árbol de decisión, y el árbol de decisión fundamentalmente nos lleva y nos orienta, ¿cierto?, a buscar si existe en primer lugar algún tipo de mantenimiento del tipo predictivo. Si no existe un mantenimiento del tipo o una tarea del tipo predictiva, ¿cierto?, donde yo determine un potencial, una técnica básica que me dé un potencial de falla. Si no existe una técnica que yo pudiera aplicar a ese problema que me estoy enfrentando, una técnica del tipo predictiva, yo debo pensar en un mantenimiento del tipo preventivo, cíclico de reparación. Si no hay un mantenimiento preventivo cíclico de reparación, yo me pregunto si hay algún mantenimiento preventivo cíclico de sustitución. Si no existe, ¿cierto?, un mantenimiento cíclico de sustitución, yo ahí aparece otra de las preguntas. ¿Qué sucede si yo no tengo, ¿cierto?, una actividad del tipo proactiva, es decir, antes de la falla, pero, y si esa falla a mí me lleva a afectar algunos de los parámetros del HSEC? Si esa falla, ¿cierto?, a mí me afecta alguno de los parámetros o alguno de los factores del HSEC, definitivamente yo tengo que buscar alguna o identificar alguna forma de encontrar alguna tarea que a mí me permita, ¿cierto?, impedir que el sistema pueda colapsar. Entonces, y normalmente lo que hago, ¿cierto?, y lo que aparece ahí es cuando yo no encuentro una tarea del tipo predictiva ni preventiva, y esa falla a mí me va a afectar el HSEC, lo que normalmente yo estoy buscando, ¿cierto?, es alguna actividad relacionada con el rediseño. Y rediseño, la mayoría de ustedes saben y aprendieron porque lo vimos, ¿cierto?, en fundamentos de diseño, y aprendieron metodologías para rediseñar sistemas. No sé,
bueno, Teófil y Roy no me acuerdo que hayan estado en esa, pero los demás, la mayoría yo los recuerdo, ¿cierto? Que los conocían fundamentos de diseño y aprendieron a rediseñar. Entonces, el RCM, aparte de diseñarme, ¿cierto? Estos planes y las estrategias de mantenimiento, también es una buena herramienta para indicarme qué proyectos o qué nuevos procedimientos debo desarrollar o qué actividades operativas debiera modificar si es que fuera necesario. O sea, el RCM no solamente se preocupa de los planes de mantención, sino que también me permite a mí establecer proyectos para cerrar algunas brechas, me permite también identificar procedimientos operacionales que yo debiera muchas veces modificar a objeto de alcanzar una buena gestión en relación a los activos que estoy analizando. Señalamos también que el RCM, ¿cierto?, se aplica ya en la etapa número 3 del modelo de mantenimiento de 8 pasos. Y aquí entramos ya a lo que son las preguntas del RCM. La primera de ellos es cuáles son las funciones y los estándares de desempeño del activo en su contexto operacional. ¿Cuáles son las funciones que tú identificas? ¿Qué tipo de funciones podrías identificar en el tema que estábamos analizando, Roberto Lagos, en el caso de este funicular? No sé si entendí mal, ¿era para trasladar agua? No, no era para trasladar agua, sino que ese funicular se utiliza, ¿cierto?, en una estación relacionada, ¿cierto?, con donde llegan todos los sistemas de tubería, que llevan todos los residuos de alcantarillado, ¿cierto?, mar adentro. Entonces, fundamentalmente el funicular es utilizado para el traslado como un puente grúa de mantenimiento, básicamente, para el traslado de materiales de mantención y todo lo relacionado con esa estación que está ahí en Laguna Verde. Ya, sí. Ahora me queda claro. Entonces, básicamente, este funicular, que es ¿cuáles son las funciones que tú le atribuirías o Bueno, identificarías? la función de trasladar. Traslado, ¿cierto? ¿Y eso qué significa? Que yo tengo que subir y bajar, básicamente una cabina donde van a ir las herramientas, van a ir los repuestos, van a ir los componentes, y aquí me nace una duda, pero también debieran muchas veces trasladar personas hacia el sector, ¿ya? Es un tipo de ascensor funicular donde se trasladan las personas y también se trasladan los materiales, repuestos e insumos necesarios para lo que es el mantenimiento de esa estación, que es una estación básicamente de bombeo. Entonces, ¿cuáles serían las funciones que tiene que cumplir el funicular? Más, sería seguridad. Pero acuérdate que las funciones tienen estándares operacionales. Si yo no cumplo con las funciones yo tengo que trasladar, ¿cierto?, una determinada carga, tiene que haber un peso definido, un peso máximo definido, ¿ya? Tiene que haber dentro también algunos tamaños máximos de carga a transportar. Tiene que haber una velocidad de transporte porque no puede demorarse al infinito, una velocidad yo debo tener una velocidad regulada, adecuada y debe estar limitada también por algún tipo de normativa, ¿ya? Tiene que tener aspectos relacionados con la seguridad también, o sea, no. Y dentro de esos aspectos relacionados con la seguridad está lo que tenga que ver con el peso máximo a trasladar, ¿cierto? La carga máxima a trasladar, las velocidades de traslado. Entonces, también hay parámetros relacionados con aspectos de seguridad, entonces tiene que cumplir con funciones de traslado,
de ida y de vuelta, tiene que cumplir con aspectos relacionados con seguridad. Aspectos también relacionados con la ergonomía. Roberto. Sí, ¿Mm? especialmente si traslada personas. ¿Ah? Si es que traslada personas. Sí, pero también si tú me dices, ¿por qué? Porque las condiciones de ergonomía tienen que darse porque nosotros vamos a hacer mantenimiento y muy probable, ¿cierto?, que las inspecciones que hagamos las tengamos que hacer dentro de lo que es la cabina del sistema de transporte, dentro de lo que es la cabina de este sistema de transporte. Por lo tanto, se requiere de una ergonomía que por lo menos, ¿cierto?, puedan moverse en su interior un par de personas. Sí. ¿Ya? Entonces, ¿qué otro tipo de funciones se les ocurre a alguien que... José Concha. José. Joaquín Castro. No sé, la verdad no se me ocurre, profe. ¿No se te ocurren? No. Bueno, pero pensemos en esas funciones. Entonces, yo tengo que establecer cuáles son las funciones, ¿cierto? Y tengo que establecer cuáles son los estándares de desempeño de cada una de esas funciones en el contexto operacional, es decir, dónde está ubicado, para el tipo de maquinaria que nosotros vamos a mantener, para los materiales, para el medio ambiente, considerando los aspectos relacionados con las personas que trabajan ahí. Entonces, yo tengo que establecer ese contexto operacional y tengo que establecer en ese contexto operacional las funciones y sus estándares de desempeño. Después, la segunda pregunta es de qué manera puede fallar en realizar sus funciones. Una forma que puede fallar, ¿cierto?, es que en definitiva, yo no puedo hacer los traslados. ¿Ya? ¿Y por qué? Y una vez que yo identifico, ¿cierto?, todas las posibles fallas o todas las posibles formas en que me pueden fallar las funciones que yo definí que tiene que cumplir el sistema, ¿ya? Yo tengo que hacerme la tercera pregunta. ¿Qué causa el modo de falla? El modo de falla se identifica, ¿cierto?, como el elemento o como la acción, la acción o el efecto que ocurre, ¿cierto?, para que el sistema, para que se genere esa falla. Entonces, existen diversos y distintos modos de falla que pueden hacer, ¿cierto?, que este sistema falle en sus funciones, como puede ser el desgaste, un trabamiento, un cortocircuito desde el punto de vista del sistema eléctrico. Pueden haber distintos modos de fallas hidráulicos, modos de fallas mecánicos, modos de fallas relacionados con la operación. Vamos a ver, ¿cierto? Y eso se los tengo ofrecido hace un par de clases ya y todavía no llegamos ahí, pero vamos a ver los distintos modos de falla que pueden existir, ¿cierto? Y que son la causa de estas fallas funcionales. Pueden haber, o existen, pero infinitos modos de falla. Y la otra pregunta, número 4, que yo me hago, ¿cierto?, es ¿qué sucede cuando falla? ¿Qué sucede, ¿cierto?, cuando a mí qué podría ocurrir ante un corte de cable? Vámonos a la falla, digamos, más grave, más catastrófica. Bueno,
ante un corte de cable, ¿cierto? Lo que se va a producir es que la cabina va a empezar prácticamente a deslizarse en caída libre. Por lo tanto, me tengo que preguntar después, oye, ¿de qué forma, cuando me pregunto de qué forma afecta la falla, la pregunta es, ¿cuál es la consecuencia? ¿Qué es lo que va a ocurrir, cierto? Si además, ante un corte de cable, y eso, ante un corte de cable, claro, la función principal se pierde totalmente, yo dejo de transportar, pero por otro lado, ¿cuál es la consecuencia de un corte de cable y que yo deje de transportar? ¿Y de qué forma me va a afectar esa falla? ¿Qué efecto me va a producir? Y el efecto que me va a producir un corte de cable realmente en un sistema de esas características es catastrófico. Por lo tanto, yo aquí es donde empiezo, ¿cierto?, a hacer esta evaluación de riesgo, y una de las cosas que me voy a encontrar es que la consecuencia más catastrófica y lo peor que me podría ocurrir es el corte de cable. Por lo tanto, yo tengo que generar todas las medidas necesarias para que ese corte de cable no se produzca. O no solamente ese corte, porque adicionalmente nosotros el cable tenemos que engancharlo, o el cable tenemos que tenerlo, ¿cierto? Con algún tipo o algún sistema de sujeción. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener todas las normas y estándares asociados a esos sistemas de sujeción, y adicionalmente tenemos que hacer el mantenimiento adecuado a esos sistemas de sujeción, hacer el mantenimiento, las pruebas y todo lo que sea necesario, ¿cierto? Para que yo detectar posibles fallas del cable antes que ocurra la falla funcional, y antes que ocurra, ¿cierto?, una falla catastrófica. Una vez que yo me doy cuenta, ¿cierto?, y determino las consecuencias de una falla, la pregunta número 6 es, ¿qué puede ser hecho para predecir o prevenir la falla? Entonces, ahí es donde aparecen, ¿cierto? Y yo tengo que identificar y conocer, y viene la experiencia también de conocer los tipos de mantenimiento. Y es eso una de las cosas que yo también le estaba dando como ejemplo. Dentro de los tipos de mantenimiento que yo tengo, es el mantenimiento del tipo predictivo y estas pruebas Rotesco, que son unas pruebas que se hacen cada cierto periodo de tiempo, a mí me permiten predecir fallas del cable, y en base a eso yo tengo un intervalo PF interesante que a mí me permite planificar las actividades relacionadas con el cambio de cable. Son las 9:18. Terminamos a las 9:25, ¿cierto? Teófil. ¿Sí? No soy, pero sí. 9:25 ya. ¿Me avisas, Ivo, por favor, para no pasarme? Entonces, dentro del mantenimiento del tipo predictivo que podría hacer yo en ese sistema, aparecen lo que son las pruebas Rotesco. Y las pruebas Rotesco son pruebas que me están midiendo los cortes de hilo, que son los que le dan la estructura final los cortes de hilo, me refiero a cortes de alambre que le dan la estructura al cable de acero. Van midiendo también las deformaciones que se van produciendo en el cable. Van midiendo también algunos enrollamientos que se producen en el sistema, y que eso va marcando, ¿cierto?, lo que es la duración del cable. Por lo tanto, el qué puede ser hecho para predecir, yo puedo tener, ¿cierto?, un mantenimiento del tipo predictivo por la vía de estas pruebas Rotesco. Pero también, ¿cierto?, si yo no tengo la posibilidad de hacer estas pruebas Rotesco, tendría que pensar también en algún mantenimiento del tipo preventivo, es decir,
cómo se van cortando estos alambres, estos hilos que estructuran, tener un poco la historia, tener también la recomendación del fabricante, también tener aspectos normativos del fabricante, y puedo establecer, ¿cierto?, una cantidad de ciclos de uso, de subidas y de bajadas del funicular, de tal manera de cambiar este cable, ya sea por esta cantidad de ciclos de uso, o también podría definir un tiempo, un tiempo en días, años, de tal manera, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en ese contexto operacional, aparte de los esfuerzos propios de la función que tiene que desarrollar el cable de acero, está el tema relacionado con el medio ambiente en el cual está trabajando, que es un medio ambiente altamente corrosivo, donde las acciones, ¿cierto?, de la sal y las acciones, las acciones de corrosión son aspectos que pueden afectar tanto la estructura, pero particularmente me preocupa en este caso los efectos sobre los cables de acero, aunque estos vienen con sistemas de lubricación y vienen bastante protegidos, pero de todas formas, ¿cierto?, este aire salino sí hace sus efectos. Entonces, puedo hacer un mantenimiento del tipo predictivo a través de estos sistemas de pruebas Rotesco, o definir algún mantenimiento del tipo preventivo. Y la pregunta 7, ¿cierto?, es ¿qué puedo hacer si acaso una tarea proactiva no puede ser encontrada? En este caso, cuando se trata de tareas del tipo proactiva, ¿cierto?, que se anticipen a la falla, si no puedo encontrar una tarea proactiva, yo les he señalado, y si se trata, ¿cierto?, de una falla que afecte el HSEC, yo definitivamente tengo que pensar en rediseño. Hay otras actividades que se pueden desarrollar, pero va a depender, ¿cierto?, si esto afecta o no afecta alguno de los factores relacionados con el HSEC. ¿Preguntas sobre las 7 preguntas? Joaquín Castro. No, profe. Ivo, ¿cómo estamos en la hora? Perdón. nos quedan- Estamos al borde. No sé si nos queda- alcancemos a ver esto. Nos quedan 3 minutos. Entonces, pero las 7 preguntas las vamos a ver en detalle, ¿eh? Cómo se aplican cada una de las 7 preguntas, vamos a analizar todo este tema de las funciones. Pero el RCM requiere, ¿cierto?, siempre una rigurosa planificación y programación. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que definir sobre todo el tema de quiénes constituyen estos grupos. ¿Cuáles son los alcances que va a tener el RCM? Si vamos a analizar el proceso completo, o nos vamos a ir a una planta, o nos vamos a ir a una maquinaria. Los tiempos que vamos a utilizar, los recursos que vamos a utilizar. Requiere también definir claramente cuáles son los activos que nosotros vamos a analizar. Y la definición de los activos pasa, ¿cierto?, por una buena definición del punto de vista contextual. Una definición, digamos, de los activos dentro del sistema, y una definición también de los activos desde el punto de vista individual. Definir los recursos, personas, si vamos a tener recursos también para llevar adelante proyectos, si vamos a tener solamente recursos para desarrollar los planes de mantención, tenemos que definir los recursos. ¿Ya? Profe, Sí, dígame. disculpe si interrumpo, pero le quería preguntar, quedando un minuto de clase, si es que existe todavía una fecha para la segunda tarea de este ramo, o eso queda para más adelante. A ver, no, le vamos a poner porque ustedes con la ya para el certamen debieran tener las 4 tareas listas para el segundo certamen. ¿Ya? Ya. Entonces, a mí lo que me interesa es si en estos momentos ustedes ya están más o menos en condiciones de completar la segunda etapa en la tarea. Les vamos a poner una fecha de entrega
que no les significa a ustedes tampoco. A ver. El próximo lunes les voy a tener la fecha de la segunda tarea. ¿Ya? Ok. ¿Ya? Próximo lunes les vamos a tener. Pero lo que me interesa es que podamos tener las 4 tareas cumplidas, ojalá que la tengamos antes del segundo certamen. ¿Ok? Ok. Entonces, si existe una necesidad, ¿cómo estamos? Cumplimos el minuto, parece. Sí. Ya, pero vamos a llegar hasta acá y la próxima clase ya vamos a empezar a ver cada una de las preguntas de manera más específica ya. ¿Ok? Ok. Esa es la parte más interesante. Ya, nos vemos el próximo lunes. Cuídense, que estén bien. Profe, Dígame. ¿podría subir los videos de las clases después Sí, del los voy a certamen? subir ahora este fin de semana. Aunque Ya, gracias, voy a profe. estar atareado por lo que les contaba, pero los voy a tratar de subir este fin de semana. ¿Mm? Chao, profe. Ok, Gracias. chao, que estén bien. Hasta luego, Chao. profe. Bien. Chao. Chao, Chao. profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao.